La semana pasada fue imposible podernos comunicar correctamente con el economista para hablar de el tema de las transacciones o las grandes transacciones financieras. Por eso hoy lo hemos vuelto a llamar, como lo prometimos, ya está vía telefónica, Aaron Olmos, economista. Pueden seguirlo en sus redes sociales, @Aaron Olmos 1, así lo pueden seguir en redes sociales, porque bueno, con él comenzamos, pero la verdad es que estuvo bastante complicado hablar de la disponibilidad en bolívares en Venezuela ante la entrada en vigencia de la reforma a la ley de las grandes transacciones financieras, o al impuesto a las grandes transacciones financieras, que ya hoy, bueno, tendría casi 15 días de haber entrado en vigencia. Bienvenido, Aarón, gracias nuevamente por atendernos. Bienvenido a Caterina en Onda. Sí, muy buenos días, Caterina, muchas gracias por la invitación. Esperemos que todo salga bien hoy, ¿no? Sí, bueno, por lo menos te escuchamos claro y fuerte. Esperemos que así continúe. Bueno, Aaron, vamos a comenzar por allí. Primero, ¿qué has visto tú en estas 2 semanas, quizás, en la que ha entrado en vigencia esta reforma de la ley? ¿Cómo has visto tú el desarrollo de esto? ¿Cómo lo han tomado los comerciantes, las autoridades, por ejemplo, el CENIAT? ¿Qué has visto en relación a esto? Mira, en principio habría que decir que desde la entrada en vigencia, que fue el 28 de marzo, bueno, se ha experimentado mucha confusión, ¿no? Uh-huh. Confusión por parte de comerciantes y usuarios, ¿no? Ante la autoridad tributaria, en términos pues de no entender bien, si bien no se esté en contra necesariamente del impuesto como tal, bueno, no se entiende bien de qué manera entonces uh-huh. Los venezolanos de a pie y las empresas calificadas como sujetos pasivos especiales, contribuyentes especiales, y que han sido calificados por el CENIAT para ser entes de recaudación de este impuesto, bueno, lo van a hacer, ¿no? Además, luego se publica por allí un instructivo para entrar en el sitio web del CENIAT. No necesariamente el acceso ha sido el mejor para los que ya desde el lunes de la semana pasada estaban comenzando pues a validar de qué manera va a ser este proceso, y luego pues para muchas personas no queda claro si todos los comercios son entes de recaudación. Entonces bueno, hay muchos elementos allí que ver y validar, ¿no? Ahora, pero en las observaciones que ustedes hacen como economistas, en estos 15 días, ¿es suficiente tiempo para ir viendo si, no sé, si de pronto va a resultar o si esto va a generar una inflación que podamos ver en los próximos días o algo parecido? Fíjate, entes gremiales como Consecomercio solicitaron una prórroga, ¿no?, de la entrada en vigencia, que no comenzara el 28 de marzo, sino ya un mes después, ¿no?, para poder adecuar no solamente temas de máquinas fiscales, sistemas, que las personas se enteraran bastante bien de que iba a funcionar esto, ¿no? Ya de hecho hay un cálculo pues de, un incremento de los precios que ronda entre el 12 y 15% solamente por la aplicación de la alícuota del 3%. Recordamos que Venezuela es un país altamente dolarizado, muchas divisas circulan en nuestro mercado. Y bueno, pues buena parte de los venezolanos, no necesariamente los más pudientes, buena parte de los venezolanos tienen hoy en su bolsillo divisas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, gravar una operación en una moneda distinta al bolívar que te ha ayudado a salir de la hiperinflación, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Si tú lo que quieres es incrementar el valor intrínseco del bolívar, hay otras formas para hacerlo que no castiguen el bolsillo del venezolano. ¿Cuáles serían esas formas, por ejemplo? Fíjate, la moneda de un país en principio depende de la capacidad productiva del mismo, la credibilidad y confianza que exista en el ente emisor y efectivamente pues en la calidad pues de su propia economía. La economía venezolana tiene ya va para 8 años pues de una situación declinante de su Producto Interno Bruto, recordando que el PIB es el total de producción de bienes y servicios que se hacen en un país en un periodo fiscal, y que bueno, es un principal indicador de crecimiento y desarrollo y de aplicación de políticas económicas, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro, bueno, el indicador nos dice que no se ha hecho bien durante los últimos 7 años prácticamente, razón por la cual el bolívar dentro de su propio mercado pierde confianza y credibilidad, y se generó esta hiperinflación de la cual técnicamente hemos salido, pero ya por los resultados de la inflación del mes de marzo, uh-huh. por un lado por el Observatorio Nacional de Finanzas y por otro lado por el Banco Central, que también hay una disparidad increíble
entre esos dos indicadores, bueno, posiblemente volvamos a la senda hiperinflacionaria, porque Venezuela sigue estando como un país de alto nivel de inflación. Ajá. Y lo cierto es que la manera para hacer crecer el valor intrínseco de una moneda internamente es por la vía de la producción, en principio. Tú tienes que incentivar la producción nacional, tienes que incentivar la oferta nacional, hacer crecer la oferta agregada internamente, que el trabajo de los venezolanos sea un trabajo reproductivo, que agregue valor, y hacia allá no necesariamente estamos viendo la orientación de la actual política económica. Ahora, la gente de Conindustria acá y la gente de Fede Cámara habló la semana pasada, dieron algunas declaraciones y entre ellos decían que era posible que el incremento a algunos productos se viera en las próximas semanas en por lo menos un 12.5% de inflación o serían los precios, sería lo que aumentarían, ¿no? Los precios de los servicios y los productos. Eso ustedes lo han estudiado y más o menos esto es lo que tiene que ver con ese proceso de inflación que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Sí, es así, fíjate, cuando el gobierno de un país va por la vía fiscal a agravar los ingresos de las personas de manera recurrente, ante esa necesidad de bolívares, pues en este caso de moneda curso legal en el mercado interno, eso se traslada vía precio al consumidor, que siente que ese nivel de ingreso que tiene sigue siendo ínfimo, muy pobre para poder cubrir sus necesidades. Si ya veníamos de un proceso de hiperinflación y sigue estando una situación de aumento de precios en bolívares y en divisas, y sobre todo en divisas, porque el componente inflacionario en Venezuela tiene un alto grado de tipo de cambio, por más que el Ejecutivo haya controlado de cierta manera el tipo de cambio entre 4 y 5 bolívares de agosto del año pasado a la fecha, con grandes intervenciones cambiarias, se experimenta, pues evidentemente, y lo vemos con este indicador del Observatorio Venezolano de Finanzas para el mes de marzo, de una inflación que pasó de febrero de 1.7 a 10.5, aunque el Banco Central reporta 1.4, cosa que es un poco difícil de comprender, porque efectivamente cuando el venezolano sale a hacer sus compras, valida que los precios, si son en bolívares, entonces no es que se cobra la tasa del Banco Central, sino en 5 bolívares, 6 hasta 7, en algunos casos, y si es en divisas, bueno, ahora tienes este tema del impuesto. Entonces, al final de cuentas, esto lo que va a redundar es en el detrimento del poder de compra del venezolano vía aumento del precio. Yo estoy conversando con Aarón Olmos, él es economista, acerca de todo lo que, bueno, podemos observar en estas 2 semanas desde que se aplicó o desde que entró en vigencia la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que trae entonces este impuesto para las transacciones en divisa. Ahora bien, Aarón, y esta es la pregunta que nos hacemos todos, ya desde antes de que entrara en vigencia esta reforma de la ley, pues ya veíamos bastante complicado el cambio a bolívares. ¿Tenemos disponibilidad en Venezuela para hacer frente a este impuesto tomando en cuenta y, bueno, viendo que algunas personas pues van a pagar en bolívares para evitar pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras? Bueno, fíjate, recordemos que en la exposición de motivos de esta reforma parcial, en su primera discusión, en ese documento que está disponible en el sitio web de la Asamblea, la Comisión de Finanzas, se hablaba pues frontalmente de desincentivar el uso de monedas distintas al bolívar y criptoactivos distintos al petro, ¿no? Por el tema de este impuesto, ¿no? De esta alícuota. Y básicamente pasa en un momento en el cual, si bien la estadística del Banco Central a nivel de liquidez mensual te dice que el nivel de liquidez ha comenzado a crecer en el país, billetes y monedas, depósitos a la vista, en moneda de curso legal, no más de entre un 8 o 10% todos los meses, cuando el venezolano va al mercado a buscar bolívares, ¿verdad?, para hacer sus compras, o inclusive cambia divisas para conseguir esos bolívares a hacer sus compras, bueno, le está costando cada vez más, ¿no? Pero si bien las estadísticas del BCB nos dicen una cosa, la realidad del mercado nos está diciendo otra, que hay una escasez de moneda de curso legal, en físico y en bolívares. Recordemos, tenemos 3 reconversiones monetarias ya, tenemos 14 ceros menos. En teoría deberíamos estar viendo billetes de nuevo cono monetario, no solamente la moneda de 1, el billete de 5 y el billete de 10, sino todos los billetes de una vez en disposición. Sin embargo, estamos usando más billetes del cono monetario anterior, la reconversión monetaria del bolívar soberano del 20 de agosto de 2018, y lo cierto es que la cantidad de bolívares se hace pequeña para la demanda orgánica que hay.
generando una situación pues donde las personas dicen, bueno, mira, quiero cambiar divisas a bolívares para poder hacer los pagos y no consigo, o me cuesta más que lo normal. Eso es algo que el Ejecutivo debería estar trabajando en términos de suministrar la cantidad correcta, necesaria, para comenzar a llenar este mercado interno de esos bolívares, dado que muchas personas, en función del objetivo que se habían planteado, bueno, están comenzando a buscar ahora más bolívares que dólares para poder cubrir sus gastos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente tenemos una disparidad allí que el Ejecutivo tendría que sondear en función de las características actuales del mercado, dada la aplicación ahora, hace 15 días, de este nuevo impuesto. Si esto no se diera así como lo estás planteando en este momento, que debió haber sido lo ideal ya desde el 28 que hubiesen tomado en cuenta todos estos factores, si esto no es así, ¿crees que entonces la población en algún momento pues se va a acostumbrar a pagar este 3% en divisa porque, bueno, va a ser mucho más fácil hacerlo de esta manera? Mira, al final de cuentas, de dolarizar un país que tiene varios años en este proceso que ha sido orgánico es difícil, ¿no? Tú no puedes hacer eso de la noche a la mañana. Tú lo ves por los niveles de depósitos que hay en el sistema financiero, más de 1.250 millones de dólares capturados allí y 1.600 millones de dólares circulando fuera del sistema. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares que circulan en el país. Es una apetencia por una moneda distinta que para el venezolano, público de a pie, empresarios, mismo gobierno, comenzó a ser más útil en términos de que no dependía de la política económica y no perdía su valor a gran velocidad. Entonces, desdolarizar al país de la noche a la mañana es imposible. Y si el objetivo es hacer que el venezolano vuelva a buscar por el 318 constitucional, que nos dice que la moneda de curso legal es el bolívar, bueno, el Ejecutivo tiene que corregirlo. Y tiene que corregirlo porque si no, lo que se está generando es una situación de mayor desconcierto, no solamente el tema de la aplicación del impuesto, sino bueno, ok, está bien, yo comienzo entonces a tener un flujo de efectivo, ahora cambio la proporción de 80-20, antes era 80% dólares, ahora y después 20% en bolívares, ahora le doy la vuelta, 80% en bolívares y 20% en divisas, bueno, pero suministra tú las divisas para yo poder entonces permitirme generar ahora mis pagos en esta moneda, pero si no se hace, simplemente la gente va a tratar de irse por el lado de la informalidad, de saltarse ese impuesto. Ya de hecho por allí hay algunos casos de personas, bueno, que le están dando la vuelta a este tema, generando operaciones en bolívares, directamente siempre y cuando el comerciante los tenga, ¿no? Y bueno, es así. De alguna manera la improvisación en estas tomas de decisión quedan en evidencia cuando no necesariamente a nivel de estructura. Hay medidas que te lleven a hacerlo mejor. Sí. Bueno, estaremos entonces observando qué es lo que va a pasar y cómo va a reaccionar el ciudadano ante lo que tiene, porque bueno, al final, como lo decías al principio, hay un instructivo del CENIAT, pero todavía hay muchas cosas que no están claras en relación a este impuesto. Te agradezco muchísimo, Aarón, que me hayas acompañado esta mañana acá en Caterina en Onda. Siempre a la orden. Aarón Olmos, economista, @Aarón Olmos 1, así lo pueden seguir para que, bueno, estén al tanto de lo que va a pasar acá en Venezuela. Vamos a ver si se acostumbra o el ciudadano se acostumbra a este nuevo impuesto o definitivamente pues el Estado hace lo correspondiente para que se fortalezca el bolívar y podamos utilizarlo en mayor proporción en nuestra economía.